Nosotros continuamos inmediatamente después. Oye, continuamos inmediatamente después. Está lloviendo muy fuerte, señor secretario. No podemos. Sí. ¿Estamos ok? Ya. Vamos a tomar un brazo. Tú te encargas ahí de... Voy a abrir el tema. Buenos días, quisiera agradecer la presencia de los señores y señoritas periodistas, producto de un día lluvioso y está colapsado Santiago, así que quisiéramos hacer una declaración con respecto a lo que estaba sucediendo en Codelco sobre el tema de las decisiones que ha tomado el directorio de cambiar al presidente ejecutivo, así que voy a dejar al secretario general que lea esta declaración pública y después contestaremos todas las preguntas que ustedes estimen convenientes. Ariel Rivero Maturana. Bueno, la declaración pública que voy a leer es una que está de una manera sintetizada. Se les va a entregar una declaración pública que es algo más extensa, por si acaso. A raíz del debate público y especulaciones generadas a partir de los cambios ocurridos en Codelco, la Federación de Trabajadores del Cobre ha estimado pertinente dar a conocer públicamente su visión al respecto, así como su mirada sobre el futuro de la principal empresa del Estado chileno. Como es sabido, el directorio de Codelco decidió dar un cambio en la conducción de la empresa, a partir de antecedentes objetivos y medibles que señalan la urgente necesidad de enmendar el rumbo estratégico de la corporación y revertir decisiones erróneas que han perjudicado y dañado al principal patrimonio del Estado de Chile. Codelco se encuentra en una etapa muy importante respecto a su presente y futuro. Requiere financiamiento para sus proyectos a través de una política permanente de inversiones y capitalización. Personas idóneas y comprometidas que garanticen el correcto desarrollo de los mismos y continuar con su misión histórica de generar el máximo de excedentes para el Estado en beneficio de Chile y su gente. Lamentablemente, en los últimos años, la corporación ha carecido de ejecutivos con capacidad de liderazgo que conduzcan esta empresa, no amparados en la arrogancia ni la prepotencia, sino a partir de sus capacidades para gestionar una empresa minera de la envergadura, valores y reputación de Codelco. El diagnóstico es claro: malas decisiones de gestión de la plan ejecutiva, incorporación indiscriminada de empresas contratistas y problema en el diseño e implementación de los proyectos inversionales, entre otros. Constituyen estas las principales razones de la pérdida de competitividad de Codelco. Con estos antecedentes reafirmamos nuestra posición y respaldamos la decisión del directorio de la corporación en orden de realizar cambios en la alta dirección de Codelco por su evidente responsabilidad en la pérdida de valor de la empresa. El desafío inmediato es buscar prontas soluciones a los problemas existentes. La dirigencia sindical está dispuesta a asumir retos para lograr este objetivo superior, a través de compromisos que compatibilicen la competitividad y desarrollo de la empresa con la estabilidad y desarrollo de los trabajadores. Lo firma el Consejo Directivo Nacional que está presente aquí. Preguntas. Sí. Bueno, yo quisiera decir que aquí los acompañan dirigentes de la división de Chuquicamata, el teniente, oficina central, Salvador Andina, y que representan a las divisiones prácticamente del norte, Gabriela Mistral, Ramiro Tomic y MH.
frente a la consulta tuya, hemos visto con bastante vehemencia lo que está ocurriendo de las críticas que hay a nivel de sectores interesados con respecto al tema de Codelco. Cuando llegó la administración del gobierno de Sebastián Piñera y el nuevo directorio, el presidente ejecutivo y los ejecutivos de Codelco pusieron sus cargos a disposición del nuevo directorio que había. O sea, nadie colocó ninguna situación y muchos los llamaron para decirle que no contaban con la confianza y por lo tanto ellos colocaron su renuncia. Encontramos en una situación que se ha generado y que realmente es la responsabilidad del movimiento sindical que se ha producido este cambio por las presiones sindicales. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros durante los últimos 20 o 25 años que hemos tenido con Codelco buscando situaciones de poder desarrollar esta empresa en manos del Estado? Efectivamente, como usted plantea, hemos hecho alianza, hemos hecho proyecto común. Y hoy día lo que lo está planteando el nuevo presidente, el director, lo está planteando diciendo, señores, esto se hace con los trabajadores. Bueno, hagámoslo con los trabajadores. Y aquí hay sectores que se sienten tocados. O sea, si uno ve la visión que tiene el gobierno sobre el tema de la empresa, ninguno, de los que ustedes estaban presentes, se iba a imaginar que los directores iban a ser los que nombraron. Por lo tanto, aquí hay un giro. Hay un giro frente a los distintos sectores interesados en los temas, particularmente los temas de Codelco. Así que nosotros creemos que la visión que se ha planteado públicamente de parte del presidente del directorio, creemos que es una vía, que tenemos que sentarlo a discutir y buscar alternativas de cómo desarrollamos esta empresa, pero aquí, cuando hablas tú de coadministración, teníamos una participación donde hacíamos una alianza y buscábamos alternativas de cómo hacíamos viable la empresa, y la mayor preocupación nuestra es cómo la hacíamos más productiva y más eficiente. Si esa es una responsabilidad de los dirigentes sindicales del cobre de trabajar esta empresa en manos del Estado. Mira, frente a esa pregunta, este es un proyecto que se discutió en el Parlamento, donde los distintos sectores políticos se aprobó este proyecto de ley o este directorio corporativo, y donde está la participación de los trabajadores. Efectivamente, los trabajadores tienen un interés importante en defender los intereses de esta empresa en manos del Estado y también defender los intereses de los trabajadores. Pero la ley es bastante clara cuando hay situaciones donde están los temas laborales, los representantes de los trabajadores tienen que obtenerse con respecto a eso. Pero aquí hay otros actores que defienden otros intereses, y que queda bastante claro. Son otros intereses los que se defienden. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir defendiendo, y en ese sentido el nuevo presidente, el director, ha sido bastante claro en decir que fortalece a la empresa la representación de los trabajadores en su directorio. ¿Por qué? Porque tiene la información de qué es lo que está ocurriendo dentro de la empresa. Por eso tenemos algunos matices, o algunos grandes matices con respecto a lo que se ha planteado. Nosotros tenemos una posición bastante clara de la gestión de Codelco, que no ha sido una buena gestión, y yo creo que va a quedar comprobado en los próximos meses. Y aquí se habla de buscar por intermedio de los headhunters, buscar el presidente ejecutivo de la empresa. Y acordémonos que el headhunter que buscó al primer presidente ejecutivo de este directorio duró 2 años. Y ustedes saben por qué duró 2 años. Por incompatibilidad con el presidente del directorio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, aquí alguien pretende colocar una situación que desde nuestro punto de vista es bastante complicado. La discusión de los temas laborales frente a los grandes desafíos que tiene esta empresa en los proyectos estructurales. Y el problema no son los trabajadores. El problema no son las remuneraciones de los trabajadores, porque hay gente que está opinando, y está opinando en forma desinformada, como los representantes de SESCO, que sale esta semana opinando con respecto al tema de los trabajadores. Está opinando en forma desinformada. Y estamos pidiendo una reunión con SESCO, con el directorio de SESCO, para poder clarificar y que no estén hablando
en forma desinformada porque desinforman a la opinión pública. Entonces, nosotros estamos absolutamente convencidos de que es válido y es conveniente de que el representante de los trabajadores esté en el directorio, tanto de los roles A como de los roles B. Y eso se produjo una gran discusión en la Cámara. Y en ese sentido, yo creo que hay otras discusiones que hay que armar con respecto al directorio, porque aquí hay 4 representantes que son nombrados por la alta administración pública. Y la ley especifica bien cuál es el rol de esos 4 representantes dentro del directorio. Si ustedes van a la ley, dice que estos representantes son 2 de la oposición y 2 del gobierno de turno. Porque, ¿qué es lo que indica la ley? De que el gobierno o el gobierno que esté de turno tenga siempre mayoría dentro del directorio. Eso es lo que dice. Eso no lo hacemos nosotros, lo dice la ley. Entonces, aquí las situaciones son distintas. Aquí hay otro tipo de intereses desde el punto de vista nuestro que se están produciendo y lo único que le están haciendo daño a la empresa, y esperamos que el nuevo directorio y el nuevo presidente del directorio determinen luego quién es el presidente ejecutivo que va a dirigir los destinos de esta empresa por los próximos años, porque hay situaciones complejas que hay que en este momento darle solución en las distintas divisiones. ¿Qué comentario le merece que la oposición ha dicho que hubo un acuerdo de Codelco y una empresa Mismetal, las vírgenes, que produjo un deterioro del costo fiscal? No sé si lo ha oído. Frente al Conocimiento del ministro de la época, que frente a la visión, al tema de los futuros de Codelco, la venta futuro de Codelco, el representante de los trabajadores en el directorio siempre votó en contra, no estuvo de acuerdo. Creemos nosotros que no es el camino, otros podrán tener otra visión, creemos nosotros que no es un buen negocio, que es un mal negocio, y se hicieron algún tipo de apuesta en ese sentido, cuando el precio del cobre estaba bajo, pero la posición que ha tenido el representante de los trabajadores en el directorio ha sido bastante clara y quedó bastante manifiesta en todo lo que se ha hecho, en las investigaciones que se ha hecho tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados en ese sentido. Nosotros muchas veces decimos como organizaciones sindicales y no se los cree mucho, o sea, solamente se los considera cuando hacemos nuestras movilizaciones y cuando estamos dando visiones desde nuestro punto de vista que son equivocadas en la gestión de esta empresa. Prácticamente no se los considera, así que en ese sentido estamos súper tranquilos, y también tenemos que dejar claro que también aquí hay situaciones políticas en ese sentido. Esto ocurrió hace 10 años, el directorio lo ha visto en reiteradas oportunidades y nuevamente vuelven a plantearlo con una visión mucho más política y partidista en ese sentido, y ustedes lo tienen bastante claro, y por lo tanto le vamos a dar nuestra visión en los estamentos que nos corresponda darlo, pero en ese sentido estamos muy tranquilos como organización. Gracias. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Cómo ve la Federación de Trabajadores del Cobre lo que anunció el diario Mercurio, tengo entendido, el fin de semana pasado, que anunciaba una desestabilización dentro del directorio de Codelco y recomendaba justamente respecto a esto que la mejor forma de evitar más pérdidas sería privatizar toda la compañía? Bueno, yo creo que es lo que han pensado toda su vida esos sectores, o sea, no tenemos ninguna duda que es lo que han pensado toda su vida, es llevarse la guinda de la torta. Pero tenemos confianza, uno nunca puede apostar a que sea hacer el 100%, pero el discurso del 21 de mayo nosotros lo deja bastante tranquilo con respecto a los compromisos que ha hecho la Presidenta de la República, de enviar el proyecto de ley para poder capitalizar Codelco. Y ahora creemos nosotros que lo que viene por delante es de que el directorio fije las políticas claras y terminemos con esta situación de inestabilidad que se produce frente al tema de los cargos. Y el viernes está la reunión del directorio para colocar al vicepresidente subrogante y creo que debe nombrarse en el menor tiempo posible el nuevo presidente ejecutivo. Así que eso es lo que yo creo que hay que esperar, pero la crítica nuestra a la gestión de Codelco no es un tema menor. O sea, aquí hay representantes de las distintas divisiones y nosotros sabemos lo que ocurre en las divisiones, sabemos cómo se están manejando los proyectos, sabemos lo que está ocurriendo en la planta concentradora, en la fundición, en la refinería, sabemos las recuperaciones y por lo tanto somos absolutamente enfáticos
que este problema no es un problema de los sueldos de los trabajadores, no es un problema de los beneficios de los trabajadores, sino es un problema de cómo se está gestionando a partir de las políticas que tenía el presidente ejecutivo hacia las distintas divisiones, las distintas gerencias. Sí, compañero Gallillo. Sí, Víctor Galleguillo de División Chuquicamata. Nosotros hemos planteado durante estos 4 años el modelo de gestión de esta administración, la que ha llevado al estado actual de Codelco. Cuando se habla de la salida de Keller, no se dicen varias cosas porque una parte de un comité del directorio lo evaluó muy bien y él preparó de alguna forma su continuidad. Pero lo que no se ha dicho, ¿cuál es la real gestión de Keller? O Hernández Keller. Codelco hasta el año 2007 entregaba 8.000 millones de dólares al Estado. El último año fueron 2.000 y fracción millones y hoy día, el primer trimestre, 537 millones. Entonces se inyectó ineficiencia en Codelco. Y se hicieron varias situaciones con respecto a cómo ir matando al referente laboral de los trabajadores, y especialmente se ensañaron con Chuquicamata, donde se dice que hay privilegiados, pero si nosotros nos damos cuenta de las decisiones de Keller con respecto a esto, el año 2009, una baja de precio en el cobre, se decía que Codelco iba a entregar $1 millón al Estado, como Codelco. Y con la conversación y este diálogo laboral con los trabajadores, logramos entregar 2.800 y fracción millones de dólares. Y en ese momento entró algo que es importante para Chuquicamata, la escoria. La escoria se la vendíamos a Cerro de Unidador como un material casi inútil para Chuquicamata. Nos trajimos la escoria, cambiamos nuestras prácticas laborales y creció la producción en Chuquicamata. Pero con la llegada del señor Keller, ya en la salida de Hernández, la escoria le iban a volver a entregar al privado nuevamente. El señor Hernández frenó eso. El señor Keller llega y a un mes le entrega la escoria y deteriora el resultado de Chuquicamata. Entonces, acá no es que la mala relación con los trabajadores que se habla, sino que aquí hay que revisar la gestión completa. Si nosotros vemos y proyectamos lo que se está haciendo Codelco hoy día, lo que está haciendo es proyectar a que en los próximos años Codelco entregara ni un peso al Estado. Entonces la salida del señor Keller no es política, sino que tiene que ver con gestión. Y hay un compromiso hoy día, a propósito de lo que decía el presidente de la Federación, con respecto a que la presidencia, la señora Bachelet, la ministra, los diputados, los senadores, están hablando de conformar una unión, una alianza, lo que sea, para poder levantar y maximizar los excedentes de esta empresa. Primero tenemos que mantener el 1,7 millones, porque como van los proyectos estructurales, los próximos años Codelco podría caer abruptamente en la producción de cobre fino. Y la idea nuestra es sentarnos a conversar, mantener esto y revisar las partes, porque acá si se han cometido errores, todos estamos involucrados, los trabajadores, los ejecutivos, el directorio de Codelco. Si nos sentamos a conversar, creemos que vamos a ser capaces los trabajadores de poner la cuota que tenemos que poner. Ya lo hicimos en el Davilazo, para poder sostener esta empresa en manos del Estado, duplicamos su valor. Cuando bajó el precio, congelamos nuestros sueldos y hoy día estamos dispuestos a revisar nuestras prácticas laborales. Porque el resultado de una empresa o de esta gran empresa no está en rebajar los costos en contra de los trabajadores, por ejemplo, en las ropas de seguridad, en el transporte, no está en eso. En sus sueldos. El resultado de bajar los costos está en maximizar la utilización de los activos de Codelco. Si nosotros utilizamos esa herramienta, la producción va a subir sosteniblemente y tenemos que revisar y analizar los proyectos estructurales. ¿Cuáles son los más convenientes desarrollar hoy día? Porque por más capitalización que tengamos, no vamos a tener la suficiente para hacer todos los proyectos estructurales. Pero en las divisiones existen distintas vetas que pueden ser desarrolladas hoy día y que no están contenidas en los proyectos estructurales.
Y ahí hay un compromiso de los trabajadores para maximizar los excedentes al Estado. A esa parte, ayer el presidente del directorio dijo que toda esta etapa no significa que no haber sacrificios de todas las partes. Quería saber de parte de ustedes lo que ustedes estarían dispuestos a ceder para avanzar en la empresa, dijo, a actualizar las prácticas laborales. ¿Qué sería lo que estarían ustedes dispuestos a sacrificar y qué garantías estarían ustedes pidiendo a cambio de eso? Mira, sí, nosotros siempre, y aquí hay un error de producto de la misma situación que ocurre a nivel de la prensa y a nivel de los interesados que están colocando los temas. O sea, los trabajadores siempre estamos dispuestos y hemos estado dispuestos a buscar alternativas de solución, como lo plantea Galleguillo de Chuquicamata, en el sentido, en el problema del Davilazo colocamos nuestra disposición a buscar alternativas de solución al problema y dijimos, vamos a bajar 10 centavos, los planteó el presidente ejecutivo, bajamos 20 centavos la libra de el costo de Codelco en esa oportunidad. Nos dijeron, vamos a doblar el valor de la empresa, hagamos los proyectos y cumplimos con respecto a eso. Se han hecho una situación de cosas dentro de esta empresa que los trabajadores no han impulsado, y coloco un solo ejemplo. Los trabajadores de Chuquicamata, frente a este gran desafío que tenían, acordémonos que estas empresas fueron nacionalizadas, las 5 divisiones, 4 divisiones, fueron nacionalizadas. Producto del proyecto que levantaron los propios trabajadores en Chuquicamata, se hizo efectivo Radomiro Tomic. O sea, fue un tema de los trabajadores, y el gobierno de turno también lo quería privatizar y también lo quería entregar. Y ahí demostró sistemas de turno distintos, compensación en forma distinta. Nosotros negociamos colectivamente con un sector de la empresa, con los ejecutivos de esta empresa. Nosotros no firmamos los contratos colectivos solos, porque sería espectacular que lo hiciéramos solos. El problema es que tenemos que tienen buenos dirigentes los trabajadores del cobre, y en ese sentido hemos podido lograr y mantener nuestras conquistas. Ejemplo concreto, División Andina. El proyecto del rajo, el rajo en Andina, se hizo con un proyecto de los trabajadores conjuntamente con la empresa, y a nadie se le cayó el pelo en decir que los trabajadores aportaron para mejorar el van de ese proyecto, y producto de ese proyecto se está desarrollando el nuevo rajo de Andina. Entonces hay muchas cosas donde los trabajadores hemos puesto, todos de nuestra parte, en mejorar prácticas laborales. Si el problema está, y como lo plantea acá el compañero Galleguillo, en el sentido, nosotros no hacemos la planificación minera, nosotros no no hacemos los proyectos lo hacen ellos. O el problema del horno el horno que está en MH, responsabilidad de los trabajadores, producto que tenemos una cantidad de concentrado que no la podemos sacar, ¿es responsabilidad de los trabajadores? Los trabajadores porque van al médico se echó a perder el horno, o porque ganaron un bono se echó a perder el horno de MH, del tostador de las calcinas. O sea, ¿quién da esas explicaciones? Entonces, aquí hay responsables, y los responsables tienen que asumirlo. Y lo que yo encuentro desde nuestro punto de vista poco ético de parte de los ejecutivos que están hoy día es de que se estén tratando de apernar en sus cargos. ¿Por qué? O sea, a los ejecutivos hay que echarle para pagar la alienación de servicio, no se puede ir en forma voluntaria porque recién 4 años. ¿Cuál es el problema? Cuando llegaron, el presidente ejecutivo de la época puso su renuncia, ahí está mi renuncia, y no recibió alienación de servicio. Francisco Tomic puso la renuncia, ahí está mi renuncia. El vicepresidente de comercialización, Super, ahí está mi renuncia. ¿Y hoy día qué es lo que ocurre? ¿Y por qué le echan la culpa al directorio corporativo? ¿Qué tiene que ver el directorio con respecto a eso? Entonces nuestra crítica no es una crítica donde nosotros estamos defendiendo, claro, defendemos nuestros intereses y nuestros contratos colectivos, los vamos a defender donde estemos, pero también estamos defendiendo a la empresa, y lo que le estamos diciendo, señores, ustedes lo hicieron mal entonces. Pregúntenle a los ejecutivos de esta empresa cuánto estudios de clima laboral hicieron en los 4 años. Pregúntenle que para poder firmar un acuerdo tuvimos que hacer 2 paros, ¿o no? Un paro a ¿cuánto se llama? A Diego Hernández, que lo hicimos por plata, que lo hicimos por ganar más bonos, que lo hicimos por mejorar nuestros sueldos, lo hicimos porque estaban haciendo las cosas mal.
y el nuevo paro que le hicimos a Keller. ¿Por qué lo hicimos? Por la arrogancia, la prepotencia, las situaciones unilaterales con respecto a cambiar cláusulas en nuestros contratos colectivos. Si para eso tenemos fecha de firma en nuestros contratos. Entonces aquí se está tratando de tapar el sol y sale publicado y con mucho titular diciendo el gran problema para el nuevo presidente ejecutivo es el sueldo del presidente ejecutivo y los trabajadores. O sea, los proyectos estructurales no se pueden hacer en esta empresa porque los sueldos de los trabajadores. Si digan la verdad, MH, Gabriela Mistral, El Salvador, Teniente y las demás ediciones, Ventana, veamos las remuneraciones si no tenemos problema con discutir las remuneraciones, ni un problema. El 17% de nuestra remuneración es el costo de esta empresa, el 17%. El problema está en que aquí suman peras con manzanas, porque suman los costos laborales. O sea que vamos a ir a trabajar sin casco, sin ropa de seguridad, vamos a irlos caminando para ir a La Vega con respecto al tema del transporte. ¿Cómo quieren que hagamos las cosas? Pregunte cuántos son los costos de Escondida con respecto a eso. Si Escondida no coloca los costos, no coloca los costos de seguridad en sus costos laborales, o sus costos de salud que los coloca. Entonces, ¿qué vienen a discutir con nosotros con respecto a eso y para más a nivel público? Entonces, transparentemos esta situación, no coloquemos la carreta delante de los bueyes. Si aquí el problema es de gestión, el problema es de ejecutivos que creen que la saben todas y prácticamente tienen bastantes deficiencias. O el presidente del directorio no salió de Coyahuasi por problema porque salió era el mejor ejecutivo. O el premio del mejor ejecutivo lo entrega la revista de la Federación del Cobre o lo entrega otro diario con respecto a eso. Entonces, cortémosla. Estamos dispuestos, como lo hemos dicho, los trabajadores del cobre, a ser los primeros en colocarlo en el tema de aumentar la productividad y la eficiencia, porque siempre es nuestra primera preocupación. ¿Por qué? Porque nuestra fuente de trabajo, es nuestra estabilidad de trabajo. O en El Salvador, que los problemas de El Salvador son problemas de los trabajadores que se roban el concentrado o que se roban 3.000 litros de petróleo, o es por falta de control o por falta de gestión. ¿El problema de los trabajadores ese? Que entran los camiones y no saben si ya la ley de 33% que vienen de Escondida o la ley que da. O sea, se roban el concentrado entre Escondida y Salvador y le echan la culpa a la división. Para que estamos... O sea, ¿qué contrato estamos firmando entonces? El problema es de Escondida. Escondida tiene que devolverle el cobre que le entregó a Salvador. Ese es el tema de fondo. Ya los problemas de gestión están bastante claros y de control que son responsabilidad de la empresa. Pero tenemos ese tipo de situación. Tenemos el problema del horno en MH. Tenemos los atrasos de los proyectos en minas subterráneas en Teniente. Tenemos el proyecto de flotación de escoria en Salvador, que es un proyecto chiquitito y que tiene un año de atraso. Colocan los molinos y están desnivelados. Entonces, el problema de los problemas de salud que tienen los trabajadores, los problemas de los sueldos de los trabajadores. No, aquí la cosa es distinta. Y por eso creemos que se va a producir un cambio, y eso es lo que está afectando a los distintos intereses que hay dentro de Codelco. Esa es la señal de este gobierno, y en ese sentido lo estamos respaldando. Sabemos que vamos a tener dificultades, esta cuestión no es un mundo de Vilsipap, pero la señal es muy concreta. Señores, aquí se terminó los círculos y los de poder que hay dentro de esta empresa, y que hoy día no quieren salir de la empresa producto de esa misma situación, y lo decimos con mucha claridad los trabajadores que de una u otra forma conocemos mucho esta empresa. Aquí la mayoría de los que estamos acá tiene varios años en esta empresa, y en ese sentido hemos tenido distintos presidentes ejecutivos. Pero hoy día creemos que esta decisión, y exigimos como Federación de Trabajadores del Cobre que se nombre en el menor tiempo posible al presidente del ejecutivo de esta empresa, y no vengamos con el tema de los stakeholders. Si nombraron a Diego Hernández con un stakeholder y duró 2 años en la empresa. Así de qué estamos hablando, aquí sabemos, y necesitamos un minero que sea capaz de poder sacar esta empresa adelante, que tenga los conocimientos necesarios en la discusión y que le dé confianza no solamente a los trabajadores, sino que le dé confianza al país, que los recursos que le van a entregar van a estar bien utilizados. Esa es la exigencia que nosotros colocamos. Y las cosas nuestras las discutiremos en nuestro contrato colectivo porque es legal, o es la única empresa que tiene sindicato en el mundo.
¿Es la única? ¿O las grandes empresas en Alemania, en Japón, cómo han desarrollado el tema de, y pongo un ejemplo solamente en Alemania, cómo han desarrollado el tema de la co-administración dentro de la empresa? O para poder sacar General Electric para adelante no tuvieron que hacer un gran acuerdo con los trabajadores para poder sacarla después de la quiebra. O los alemanes para poder levantar su industria automotriz tenían que hacer un gran acuerdo con los trabajadores. Y aquí se les cae el pelo cuando hablen, dice que vamos a hacer un acuerdo con los trabajadores, que somos especie de otro planeta nosotros. ¿O van a ir a buscar un presidente ejecutivo a Marte? No sabemos que aquí tenemos grandes profesionales y que de una u otra forma esta administración, producto de sus políticas, hizo perder el know-how de profesionales de esta empresa, en los temas de fundición, en los temas de concentradores, en los temas de minas. Y eso está demostrado. Y no tenemos ni un miedo con discutirlo en un seminario, en cualquier parte, con los que van a salir. No tenemos ni un problema en discutir esos temas. Así que yo creo que usted tiene una gran labor. Muchas veces a nosotros como dirigentes sindicales nos cuesta, porque si vamos a quemar neumáticos salimos en primeras páginas, pero cuando estamos diciendo este tipo de situaciones con respecto al tema de la gestión de la empresa más importante, productora de cobre del mundo, lo estamos haciendo con mucha seriedad. Esto no es un juego para nosotros, y lo hemos dicho durante los últimos 4 años, o durante los últimos 8 años, hemos dicho lo que está ocurriendo, y no los quieren escuchar. Entonces, creemos que hay que de una u otra forma transparentar esta situación, y nosotros estamos dispuestos a eso, y que no sigan jugando más con el tema que los proyectos no se pueden hacer producto de las remuneraciones de los trabajadores, porque eso no es efectivo. Eso no es efectivo. ¿Otra consulta? Ya. Se le agradece. Muchas gracias. Esperamos mañana los titulares.